Apocalipsis capítulo 10. En este capítulo vamos a mirar un acontecimiento que, que varía del capítulo anterior, el capítulo 9. El capítulo 9 habla de un acontecimiento que va a suceder en el futuro. Estamos en el 2021. Um, pero este acontecimiento ya sucedió. Sucedió por lo que van a escuchar después. Ahora, en este capítulo vamos a conocer al ángel de la presencia de Dios. Conozcámoslo. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo. Ahora, dice ángel, también es una estrella. Dice, envuelto en una nube. La nube representa los ángeles que también están acá, que él está a cargo de. O sea, los ángeles que están subordinados a él. Y un arco iris sobre su cabeza. Cuando dice el arco iris sobre su cabeza, nos lleva al pacto que tuvo Dios con Noé en el tiempo del diluvio. Ahora dice, pero ¿por qué dice que este ángel lleva un arco iris sobre su cabeza? Porque por eso nos está trayendo, esa es una de las pistas que nos está trayendo, que este ángel es el ángel de la presencia de Dios. Es el ángel que se encarga de llevar las oraciones y la relación entre Dios y el hombre. Ahora dije relaciones. Escuchemos lo siguiente. Cuando dice, y su rostro era como el sol. El sol quiere decir el camino. Es la luz del mundo para donde uno está y uno obra en lo que uno hace. Quiere decir el camino. Y sus pies como columnas de fuego. Quiere decir el pacto. Esto concuerda a lo que dice atrás, con un arco iris sobre su cabeza. Columnas de fuego. Las columnas que están puestos sobre el cimiento que es Jesucristo. Es aquel que es el que lleva el convenio de Dios con los hombres. Escuchemos más adelante. Y tenía en su mano un librito abierto. Ahora, este librito no se refiere únicamente a este libro de Apocalipsis, pero se refiere a la profecía de Dios, a la palabra de Dios al hombre. Y dice, y puso su pie derecho sobre el mar y su pie y el izquierdo sobre la tierra. Cuando dice que puso su pie derecho sobre el mar y su pie derecho sobre la izquierda, está hablando que el convenio de Dios toma a todo aquel que está en toda tierra y en todo mar, a todos los 5 continentes del mundo y también a las islas del mar y todo aquello que está en el mar, y no únicamente hace su convenio con el hombre, pero también hace su convenio con todo reino animal y vegetal. Y clamó con gran voz como cuando un león ruge. Cuando dice como cuando un león ruge, está hablando de como otra vez nos está trayendo al león de Judá, porque también nos dice como león. Nos está trayendo al cetro del poder que se le fue dado a la tribu de Judá. Por eso nos está diciendo también como un león ruge. Otra vez nos está trayendo al ángel de la presencia de Dios, que es el que establece el convenio entre el hombre y Dios. Lo que establece el convenio, porque
bueno, es el que establece el convenio, porque es el que mantiene la comunicación entre el hombre y Dios, que es exactamente lo que se quiere decir. Y cuando hubo clamado, y escuchemos, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Dijimos que el ángel clamó con gran voz como de león que ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Estos 7 truenos son los 7 ángeles que están encargados de las 7 iglesias de Dios. Estos 7 truenos, estas voces vienen de la nube, de la nube que el ángel estaba envuelto cuando descendió del cielo, perdón. Entonces, y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente, hubo en el lenguaje angelical, hubo dicho un convenio que simplemente, bueno, no se va a saber exactamente, pero lo que sí les puedo decir a ustedes es que cuando cuando clamó con gran voz como león que rujo, él juró, él juró, bueno, usted no puede jurar, pero casi es como un juramento, porque él estableció, el ángel, él estableció lo que dice el librito, la profecía. Quiere decir que que hubo un nuevo convenio, está hablando del Nuevo Testamento, del nuevo pacto que hizo el Señor Jesucristo con el hombre. A eso es lo que se refiere. Entonces, cuando el ángel aclama del nuevo pacto del Señor Jesucristo, entonces los 7 ángeles de las 7 iglesias, las iglesias que hablamos en los primeros capítulos, la iglesia de Sardis, de Esmirna y de todos ellos, emitieron sus voces afirmando y comprometiéndose al nuevo convenio que fue establecido por el Señor Jesucristo, el cual es llevado a cabo a través del ángel de la presencia y de los 7 ángeles de las 7 iglesias. Continuemos. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró que por el que vive, ahora miramos un juramento. Ahora sí juró. Por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería jamás. Ahora, escuchemos. Cuando miramos aquí nos está diciendo el ángel de la presencia, nos está diciendo que está encargado de lo que está en el cielo, porque tiene poder sobre lo que está en el cielo. Y si está diciendo que está de poder sobre en el cielo, quiere decir que tiene poder sobre los ángeles. Y los que están en la tierra, quiere decir que tiene poder sobre todo aquello que camina en la tierra. Y también por todo aquello que mora en el mar. Y dice que el tiempo no sería más. Cuando jura que el tiempo no sería más, aquí nos está diciendo lo que está escrito en el libro de
Vamos a ese libro. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Estén en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Nos quiere decir que mientras ustedes caminen en el camino de la salvación, contengan la fe, la mente, la pureza de que ustedes están caminando hacia Dios, y si ustedes pecan, quiere decir que ese pecado no se les es contado como condenación, porque mientras ustedes tengan ese espíritu de seguir adelante en Cristo Jesús, por eso es en Cristo Jesús, ustedes no están bajo la carne, pero más bien bajo el Espíritu, y por tanto no hay condenación en ustedes. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, mientras ustedes estén en Cristo Jesús, ustedes están libres de la ley del pecado, que es la muerte, la ley del pecado y de la muerte. Ese es el convenio de la presencia de Dios. Ese es cuando el ángel juró que el tiempo no sería ya más, porque el tiempo es lo que corre. El tiempo es lo que cuenta. Pero cuando el Señor Jesucristo, escuchemos otro versículo. Ahora, otra cosa, veamos en el capítulo número 6, versículo número 3, porque dice, Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto nos quiere decir que nosotros hemos muerto a la ley del pecado y muerte. Ahora nosotros estamos vivos porque cuando nosotros nos mantenemos en vida adentro de Cristo Jesús. Porque Él nos ha redimido. Y nosotros ahora somos escondidos en su cuerpo. Y esto lo vamos a poder obtener cuando seamos bautizados. Ese es el sello de nuestra injerción de nosotros en el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso, si no fueres bautizado, si no nacieres del agua y del Espíritu, no veráis el reino de los cielos. Entonces, bueno, esto del bautismo ya lo expliqué en otro video que está a disposición cuando lo quieran ver ustedes. Entonces, sigamos otra vez en el otro capítulo. Entonces, volvemos al capítulo 16, que es cuando, por eso él jura que el tiempo no sería más. Quiere decir que nosotros ya no vamos a ser parte del tomar parte de lo sucedido, de los hechos, del producto de causa y efecto que empezó desde Adán, de la creación de Dios y de todo, porque nosotros ya somos escondidos en Cristo Jesús. Ahora, sigamos adelante. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ahora, aquí está diciendo
cuando dice pero, nos está hablando de que puede haber una, va a haber una revelación. Pero cuando la voz del séptimo ángel que toque, estamos hablando de la resurrección de los vivos. Entonces, cuando nosotros ese misterio de Dios no se nos va a hacer completa, no se nos va a hacer revelados hasta que nosotros dejemos este cuerpo. Pero pues como quien dice, de todos modos, el convenio nos acata mientras nosotros estemos vivos en esta tierra. Pero entonces, ya cuando dejemos este cuerpo, entonces el misterio de Dios se nos será revelado. Ahora, escuchemos esto. No sé si ustedes saben, pero quiero traer algo que pienso que es un poco importante. Nosotros estamos aquí en la tierra y aquí en la tierra nos preocupamos de tener, no sé, de acatar una carrera, un futuro acerca de una obra, por ejemplo. Por ejemplo, a muchos les gustaría ser, no sé, un presidente para que pudieran llevar, ¿cómo se llama? Un gobierno justo o algo así, con un ideal. O por ejemplo, les gustaría a uno ser un gran inventor, como lo fue Tesla, como lo fue Bill Gates o X. Alguien que, y estudiar para ser un gran científico, por ejemplo, como, como un inventor de vacunas, de todo tipo de cosas. Entonces, nosotros nos gusta hacer eso porque viene con uno, porque es parte de uno, uno quisiera hacer esas cosas, lo cual es perfecto. Pero si a aquellos que son maduros en la fe se preguntan y dicen, ¿por qué Dios únicamente nos pide que nosotros nada más simplemente nos portemos bien? Es lo único, lo más importante que Dios nos pide, nada más. Que llevemos una vida correcta y que lo demás no importa. Y es verdad, que lo único que pide Dios es que nosotros llevemos una vida santa. Y dice uno, ¿y las demás cosas qué? ¿Qué irá a pasar en el futuro? ¿Qué será esto? ¿Qué será el otro? Por ejemplo, ¿cómo es que hay tanta tecnología y más adelante no va a haber? Por ejemplo, estamos hablando en el milenio, cuando el Señor Jesucristo está reinando, o en la eternidad, cuando todo esto ya se consume. Lo que sucede es que cuando cuando uno deja este cuerpo y uno se hace parte de vuelve a regresar al cuerpo, al mundo espiritual, la, el, se le llama el conocimiento universal. El conocimiento universal, nos indica toda ciencia, todo tipo de ciencia. Y también nos atrae toda memoria, todo aquello que nosotros hicimos en la vida, lo bueno y lo malo. Por lo cual está escrito también en la Biblia, que todo aquel se avergonzará ante Dios y no podrán esconder su pecado. Porque cuando dice que no podrán esconder su pecado, quiere decir porque todo mundo nos conocemos todo.
Tú vas a tener un conocimiento universal que tú también vas a ver todo lo que hizo tu hermano. Y todo el mundo va a saber todo. Entonces, miremos la creación de Dios. También en todo ese conocimiento universal, también va a existir que vas a poder tú saber de todo tipo de ciencia. No vas a estar, vas a poder, uh, vas a tener todo conocimiento. Pero en este caso, ese conocimiento universal, hablando del misterio de Dios, no era el misterio de Dios que puede ser, en este caso, no sé, está hablando de la existencia de Dios. No va a ser revelado. Pero a nadie en el mundo. No se puede ser revelado a nadie en el mundo porque vive en el mundo. Pero después, pero únicamente cuando nos despojemos de este cuerpo, vamos a saber cómo fue Dios. ¿De dónde vino Dios? Entonces, sigamos adelante. Apocalipsis 10:8. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ahí vemos al apóstol Juan yendo a tomar el libro que tenía, el librito que tenía el ángel. Y fui al ángel y le dije: dame el librito. Y él me dijo: toma y cómetelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Aquí vemos que este librito dice que se lo coma. Y te dice, y te amargará tu vientre. Cuando dice amargar tu vientre, está hablando del estómago. Pero dice que en tu boca será dulce como la miel. Aquí nos está hablando de la palabra de profecía. Por eso les dije que el librito era la palabra de profecía. Y dice, cuando amargará tu vientre, quiere decir el pesar de la dureza, de la dureza del hombre al no escuchar la palabra de Dios. Por eso nos amarga hasta nuestro estómago, nuestro vientre. Pero en la boca de nosotros será dulce como una miel. ¿Por qué? Porque nos da esperanza. La palabra de profecía nos da esperanza, nos da fe, nos da dulzura. Por eso muchísimas personas que dejan el evangelio, que han probado de esa miel, no la pueden olvidar. Se alejan del evangelio y como si a poco murieran. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y en mi boca fue dulce como la miel. Y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. ¿Qué es lo que nos quiere decir en esto? Nos quiere decir que otra vez el ángel está mandando al apóstol Juan a profetizar otra vez ante muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes.
Cuando Juan recibió esta profecía, él ya era un anciano. Él estuvo encargado de la iglesia de Éfesos. Más adelante voy a traducir los hechos del apóstol Juan, y junto con los hechos del apóstol Pedro y los hechos del apóstol Pablo, y lo voy a causar en lectura. Ese es uno de los, si Dios me da oportunidad, entonces voy a hacer eso para ustedes. Porque mientras uno esté en esta vida, uno hay que echarle muchas ganas. Hay que echarle muchas ganas uno. Entonces, Juan ya es un anciano. ¿Cómo es posible que otra vez le diga el ángel a Juan que tiene que profetizar ante muchos pueblos? Cuando dice muchos pueblos, o sea, escuchemos, muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Cuando uno ya es anciano, no va a poder ni en avión, y no había aviones en aquel tiempo, va a poder profetizar todavía pueblos y naciones y lenguas y reyes. Reyes, naciones, lenguas, pueblos, muchos. Tenía que caminar. ¿Cómo va a ser Juan esto? Ahora, a ver, dime tú, estudiado, ¿cómo va a ser Juan esto? Continuemos. Para poder entender esta escritura, para poder entender este misterio, para aquellos que no saben, nos vamos a tener que ir al libro del Evangelio de Juan. Veamos. Evangelio de Juan 21, 20. Entonces Pedro, volviéndose a aquel discípulo al cual Jesús amaba, está hablando de Juan. Aquí iba el Señor Jesucristo, caminando por delante con el apóstol Pedro, y atrás Juan lo seguía. Dice, entonces Pedro, volviéndose a aquel discípulo, volviéndose a Juan, cual Jesús amaba, porque sí lo amaba mucho, porque era el más chico de todos, y se sentía bien, se chiqueaba bien mucho. Cuando digo que se chiqueaba, para aquellos que conocen esa palabra, se sentía como un niño amado, un hermano menor amado. En presencia del Señor Jesucristo, y hacía todo lo que su hermano mayor le decía, porque lo quería mucho al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo lo quería mucho como su hermano, porque de todos modos el Señor Jesucristo, Él era para nosotros lo que nosotros queremos que quisiera que fuera para nosotros, porque así era el Señor Jesucristo, que los seguía, porque los iba siguiendo. El que también se había recostado en el pecho en la cena, ahí nos está diciendo, y que le había dicho, Señor, ¿quién es aquel que te va a entregar? Ya vemos que aquel que le dijo, ¿quién es el que te va a entregar? Fue el apóstol Juan. Cuando Pedro lo vio, dijo Jesús, Señor, ¿y este qué? Yo pienso que en la traducción que es dada aquí, nos está diciendo, yo pienso que la traducción correcta debería ser, ¿y de él qué? ¿Y a él qué? ¿Y qué con él? ¿Y de él qué es lo que irá a pasar? Y le dijo el Señor. Entonces, el Señor Jesucristo le contesta y le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, tú
tú sígueme. Quiere decir que si yo quiero que Él permanezca hasta que yo regrese, eso que a ti, preocúpate tú de seguirme. ¿Qué es lo que les está diciendo? Aquí le está diciendo a Pedro que el apóstol Juan el curso de su vida del apóstol Juan es que va a tener que permanecer vivo en la carne hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso dice en el siguiente versículo, salió entonces este dicho de entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús le dijo, no morirá, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Quiere decir que él va a morir, pero él va a morir hasta que él regrese. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el apóstol Juan todavía sigue vivo, caminando aquí en la tierra. Y él así para que él cumpla lo que está escrito, que es necesario que profetice ante muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Entonces, a todos ustedes que son limpios de corazón, que no han probado del veneno del enemigo, la verdad a ustedes es clara. Pero a todos ustedes, hermanos, que han sido heridos por este mundo, no se dejen vencer por el enemigo y mofen, la verdad. Tengan cuidado, lo digo por su propio bien. Yo voy a seguir adelante.